y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, RSD Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con carisma dominico en el Perú. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Estéreo, Ametagua nos ponen podcasts en todo el Perú y el mundo, tenemos los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa que siempre tiene noticias interesantes, www.radiosantarosa.com.pe. 3 de julio, viernes, Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo entero y a través, por supuesto, de toda nuestra red de emisoras hermanas del Sodomco y otras más. Bueno, aquí en Lima, con ya mucho frío, la verdad, y todos todavía muy encerrados. Hoy termina la primera semana laboral sin confinamiento social obligatorio para los que son mayores de 14 y menores de 65, dicho sea de paso, pero por supuesto con muchísima gente cumpliendo una cuarentena voluntaria para proteger su vida, su salud y seguir trabajando. Ese es nuestro caso, transmitimos desde casa desde hace ya casi 4 meses, ¿sabes? Ininterrumpidamente, sí. Lo vamos a seguir haciendo así hasta que tengamos algunas garantías de que las cosas puedan manejarse adecuadamente. La verdad es que ayer pasamos ya la cifra de los 10.000 fallecidos oficialmente. Hay que decir que hay una cifra adicional que ya supera los 24.500. Estamos muy cerca de los 35.000 fallecidos por esta pandemia. Y hay que hacer algunos balances sobre la política sanitaria. Ya a estas alturas se está haciendo mucho más investigación, hay más novedades en cuanto a tratamiento, en cuanto a oportunidad de tratamiento, que creo que es un asunto importante. Hace ya varios meses, en realidad 3 meses, IDL Reportero fue el primero en explicar que el número de fallecidos no correspondía a la realidad y que había un subregistro. Y el ministro de Salud, el señor Zamora, dijo que esto bajaba los ánimos, que desmoralizaba, y después no volvieron a decir nada porque es la verdad. Tan es la verdad que la sala COVID también tiene información del Sistema Nacional de Defunciones que ni siquiera es perfecto, ¿no es cierto?,
sobre el número de fallecidos que mueren sin un diagnóstico COVID, porque solo se considera paciente COVID fallecido aquel que tuvo una prueba, sea rápida o molecular, que haya arrojado positivo. Muchísima gente nunca se hizo la prueba y ha fallecido. Ayer hemos tenido la tragedia de ver en vivo y en directo a una familia desesperada llevando en un taxi a su familiar que muere en la puerta del hospital de Ate después de que le habían negado atención en otro hospital. El punto acá es por qué el Perú tiene tan malos resultados en comparación con otros países de la región. ¿Qué hemos hecho mal? Millones de peruanos han perdido su trabajo, han perdido su futuro inmediato, está tratando de buscársela. Se han hecho sacrificios enormes. ¿Por qué las cosas han salido tan mal? Y creo que a estas alturas decir que la cuarentena, el primer mes hizo que se redujera el contagio, está bien y nadie discute eso. Pero estamos encima de 10.000 muertos y probablemente estemos cerca de los 35.000 muertos. Una de las peores cifras del mundo. ¿Qué pasó? Esta semana se ha publicado un estudio que creo que es relevante, aunque pequeño, pero relevante, donde el doctor Fernando Mejía del Instituto de Medicina Tropical estudia 380 historias clínicas de pacientes COVID en el Hospital Cayetano. Como ustedes saben, el Hospital Cayetano Heredia es un hospital público. Y lo que descubre, que ya se había anticipado en Guayaquil, que también es un reportaje muy interesante de IDL Reporteros, descubre que uno de las causas centrales de la mortalidad es que los pacientes llegan a hospitalizarse con menos de 80 de oxigenación en la sangre. Y esos pacientes no lo logran. La pregunta es ¿por qué llegan tan mal? Y vamos a las causas. Ese es el problema central. La mortalidad en los hospitales del Estado es casi 50% según su estudio. La mortalidad en las clínicas privadas no pasa del 10%. Eso no es un problema de tener un local más bonito, mejor pintado, ni mejores médicos, porque son los mismos médicos. El tema central aquí es que las personas que se sienten mal en la salud privada son atendidas de inmediato. Las personas que se sienten mal en la salud pública no son atendidas de inmediato. ¿Y qué significa atención inmediata? Atención primaria. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá, Abel? Para muchísimas de estas personas se hubieran podido salvar sus vidas con un aparatito de este tamaño que no es caro, que te mide en el dedo cuánto estás oxigenando. Si tienes menos de 94, te tienen que monitorear y poner oxígeno. De inmediato. Después preguntas si es COVID. Los pacientes que están entrando a Cayetano y que murieron tenían menos de 80. Menos de 80. Y esta enfermedad, a diferencia de otras, con menos de 80 te sientes mal, pero sigues funcionando. ¿Te das cuenta? O sea, no es una enfermedad de que con 80 simplemente no puedas respirar y te ahogas y necesitan entubarte de inmediato. No. Y como sigues funcionando, te quedas en tu casa. ¿Por qué? Porque el hospital está saturado. Y no quieres atenderte ahí. Entonces, si hubiera salud primaria, si los médicos salieran a las casas de los pacientes y les midieran con este aparatito, ¿no es cierto? ¿Tiene menos de 94? Perfecto. Oxígeno. De inmediato. Una distribución de balones a domicilio si es que el Estado no los puede hospitalizar y monitorear. Ese es el tema central en este momento, pero no es un tema que sea una novedad. Este estudio lo que hace es confirma una realidad. Era como cuando yo le preguntaba al doctor Miguel Palacios ¿por qué tienen que traer a los médicos de Iquitos a Lima? Dijo, porque en Iquitos no los podemos salvar. ¿Y por qué no los podían salvar? Ya han muerto ya más de 70 médicos en el Perú. Porque no hay oxígeno. El tema central acá es el oxígeno. Y como nos hemos explicado varias veces, los hospitales del Perú
tienen plantas propias de oxígeno. Las clínicas también. La materia prima del oxígeno es el aire que nos rodea. No es una materia prima especial. El aire que lo rodea, tú lo tomas y concentras la proporción de oxígeno que necesitas. Eso es. Eso se hace en todos los hospitales grandes. Pero claro, si el hospital tiene malograda la planta de oxígeno, y eso se habló hace mes y medio, que iban a poner plata para poner todas las plantas de oxígeno hospitalarias al día. E incluso poner más capacidad. Ese es el tema central. Y por último, si no puedes atender en un hospital porque ya no tienes espacio, haces un despliegue en balones de oxígeno que las familias puedan llevar a la vivienda de la persona que está enferma. Porque el tema central es oxígeno. Eso es central. Te tienen que poner oxígeno. ¿Para qué? Para que no te deteriores. Si entras con menos de 80 en la experiencia del Hospital Cayetano Heredia en el Perú, te mueres de todas maneras. Pero te mueres después de haber ocupado una cama UCI 2 semanas en medio de una angustia espantosa. No es una muerte instantánea como la que hemos visto ayer, que probablemente ya es un paciente que efectivamente ha llegado ya muy grave. Entonces hay que ir al hospital al principio, al primer ahogo. Usted no puede respirar bien al hospital. Pero claro, vas al hospital y te meten en una carpa y te tienen 48 horas sin siquiera, ¿no es cierto?, pasarte por triaje. Entonces, ¿de quién? ¿Aquí no hay una responsabilidad? ¿Aquí no hay algo que preguntar? Sobre los medicamentos hay bastante discusión. La hidroxicloroquina está muy desprestigiada en este momento. Hay un estudio grande en el Reino Unido que no encuentra mayor beneficio. Es el estudio más grande, se ha hecho con 12.000 pacientes. Sobre la ivermectina tampoco hay mucho. En el Perú hay la sensación de que funciona, pero hay varios médicos que dicen que no hay ningún estudio clínico que lo pruebe. La única cosa que sí funciona es un esteroide, la dexametasona, que se ha probado en el Reino Unido, que funciona con pacientes graves. Pero eso es todo lo que hay hasta ahora. Y este antiviral Remdesivir, que Estados Unidos ha comprado el 90% de la producción. Entonces, en medicamentos tampoco hay mucho que ofrecer. Se sigue estudiando este antibiótico de la metropina. Ese todavía está en estudio, que se prescribe mucho en el Perú. Plasma del convaleciente, una importante terapia que se ha usado en la época de la gripe española, hace un siglo. En el Perú recién se han autorizado esta semana 2 estudios clínicos. 2, uno con pacientes y otro con 60 pacientes. El plasma del convaleciente es una idea, me parece que estás escuchando algo, Abel, es una idea bastante simple. La persona que ha curado, la persona que ha salido de la enfermedad, tiene anticuerpos en su sangre. Entonces lo que haces es extraerle plasma, la parte líquida de la sangre, y cuando tú donas plasma, tú puedes donar plasma todas las semanas, a diferencia de cuando donas sangre. Y ese plasma que tiene anticuerpos se lo colocan a los pacientes que están luchando contra la enfermedad, con lo cual le ponen los anticuerpos que su cuerpo no está generando todavía para luchar contra la enfermedad. Es un principio bastante sencillo, ¿no es cierto? Recién se han autorizado esta semana 2 estudios. Uno en el Revalliati y otro en Cayetano. Y de nuevo la misma pregunta, o sea, ¿por qué no hay ese sentido de urgencia que todos los demás sí tenemos? El Ministerio de Salud no tiene sentido de urgencia, es una cosa impresionante. Les hemos pedido 100 veces control de contagios, ¿no es cierto? Rastreo, cercos, atención domiciliaria, con grupos que van. Se anunció con bombos y platillos que los médicos iban a salir a repartir medicamentos, nunca más lo vimos. El ministro, tú se lo has preguntado el otro día, ni siquiera le entiendes la respuesta. ¿Por qué no hay atención primaria? ¿Por qué no hay control de contactos? Te arma un cuento que 5.000 equipos, que 1.000 equipos, que los equipos acá.
Nadie los ha visto. Yo pregunto, ¿ustedes han visto? Alguien sigue a los médicos que van casa por casa. En Guayaquil se hizo casa por casa. Y te traían todo. O sea, la familia que estaba ahí no tenía que salir. Te traían la comida, te traían el oxígeno, te traían los medicamentos, el médico iba a verte, no tenías que salir 15 días o 3 semanas y listo. Acá no se está haciendo eso. Y se está haciendo en todas partes. No es muy caro. Es simplemente armar los equipos médicos. Lo ha dicho el señor Miguel Palacios. Acaban de graduarse 2.500 médicos. Médicos hay, pero no contratan. ¿Para qué? Y, de nuevo, el otro problema que también se refleja en esta cifra de sobremuerte, que otras enfermedades no están siendo atendidas. Y de eso tenemos quejas constantes. Y vamos a cumplir ahorita el 15 y estamos 5, en 10 días, 4 meses. Y no puede ser que haya gente que tiene enfermedades crónicas que tenga 4 meses sin control. Les tocaba su control en marzo, en abril, en mayo, en junio, controles cancelados y están con la misma medicación que tenían hace 4 meses. O hace 6, o hace 8. Que fue la última vez cuando que lo vieron. Hay un problema bien serio, y te digo, el ministro de Salud, estos temas no los responde. No hay sentido de urgencia. Cabe también señalar que, como hemos dicho varias veces, el problema número 1 de esta enfermedad, y eso también ha sido ya muy estudiado, es la aglomeración de personas en espacios cerrados por mucho tiempo. Cuando tú te contagias, normalmente las personas se contagian con mucha velocidad, de nuevo, en espacios cerrados, donde hay muchas personas por mucho tiempo. Si tú estás en un espacio cerrado, pero que tiene una amplitud enorme, y hay solo 2 personas, y estás 15 minutos, no te vas a contagiar, con tu mascarilla y una distancia grande. Pero si tú estás dentro de una combi, donde hay 15 personas, en 6 metros cuadrados, durante 1 hora y media, bueno, tus chances de contagiarte son mucho más altas. ¿No es cierto? Es de lógica elemental. Y en el Perú lo hemos aprendido con dureza, porque lo que se hizo con los bonos en los bancos y lo que se hizo con los mercados fue terrible, porque se encerró al país y luego se le daba 1 o 2 días para salir a comprar comida. Y en esos 2 días se contagió todo el mundo. La enfermedad en Lima se expandió en los días anteriores y posteriores a los martillazos. No hay otra explicación para el número de muertos de hoy. Ahí se expandió, justamente cuando se decía que con eso no nos íbamos a contagiar, con eso nos contagiamos más. Porque la gente se concentró, se aglomeró en espacios pequeños durante mucho tiempo. Se les dijo, por favor, vayan a los mercados. Se demoraron 2 meses en ir a los mercados y encontraron a todo el mundo enfermo. Ya no, ya se controló en mercados. Ahora, ¿dónde está el virus? En transporte público. Y ayer... Rosa María. Sí. Y ahora que van a abrir el transporte interprovincial, fue una de nuestras preguntas. Yo no sé cómo no se puede contagiar en un transporte interprovincial si personas van a estar dentro del bus, van a estar 14 horas o 15 horas, claro. Van a permanecer ahí y les van a poner, dice, unos separadores, pero yo no creo que sea suficiente poner unos separadores. Mira, en el avión, ya me explicaron ayer, los aviones tienen un sistema por el cual se extrae el aire. Su sistema de aire acondicionado extrae, purifica y vuelve a meter. ¿Ok? Tiene purificadores. Los buses interprovinciales no tienen purificadores. Y realmente, o sea, yo no voy a ir pues a un cine a jugarme la vida, ¿no? Ayer me decía mi hermana, yo tengo que comprar algunas cosas, pero tampoco es como una operación, pues te juegas la vida. O sea, no puedes ir a jugarte la vida. No le puedes pedir a la gente que se juegue la vida. Y hoy día, en el transporte público de Lima, la gente se está jugando la vida. Y lo más grave es que ayer se aprueba un subsidio, bien, porque había una afectación enorme en 4 meses para el transporte público de pasajeros, pero se olvidan del metropolitano. Y el ministro ha salido a decir, no, para eso es otro decreto supremo.
Oiga, el Metropolitano es de lo que hay, lo más limpio. Es lo único, no debería ser. Está limpio, protocolos, igual que el Metro de Lima, en protocolos. La locura. Bueno, ya tengo en pantalla a Carlos Fernández Fontenot, que nos ve deshogar, pero como todos nosotros, pero activo. Abel, tengo un ruido enorme. Abel, tenemos un ruido enorme desde... Yo también lo estoy escuchando. Yo creo que era mi impresora. Sí, es la impresora del doctor Fernández. Sí, porque acá estamos... Gracias. Vamos a ir a la pausa, Rosa María. Sí, vamos a la pausa, regresamos con el doctor Fernández. Recuerden que hoy es viernes, tenemos un programa corto porque tenemos a las 9 misa, así que vamos a la pausa de inmediato y regresamos con el doctor Fernández. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCF a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Al aire, Rosa María. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD, en Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras con carisma dominico en el Perú. También se une otra red de radios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Aemetagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, ya está en comunicación con el doctor Carlos Fernández de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que igual que nosotros está confinado en casa y como sabemos usted es profesor, además de otros cargos académicos en la Universidad Ruiz de Montoya. Así que lo primero que hay que preguntar es ¿cómo se ha adaptado? ¿Cómo han logrado salir adelante? Porque entiendo que la universidad también está virtualizando toda su enseñanza. Sí, mira, en el caso de la Ruiz de Montoya, felizmente, ya habían organizado hace un buen tiempo una plataforma virtual.
Entonces ya los profesores como que nos venían obligando de cierta manera, digamos, a introducirnos en ese mundo, ¿no? Y empezar ya, digamos, a usar la plataforma. Entonces como que no nos ha sorprendido mucho, o sea, lo básico ya sabíamos, ¿no? Entonces ahora lo que hemos tenido es que aprender ya otras cositas más, ¿no? Claro, claro, que no son pocas, ¿ah? Que no son pocas, ¿no? Pero yo creo que es positivo porque nos está forzando a entrar a todo este mundo que ya los chicos conocen perfectamente, ¿no? Eso sí, como decía alguien, lo que teníamos que hacer en 10 años lo hemos hecho en 10 días. Sí. Pero acá estamos. Pero Ahora, nos ha costado trabajo, ¿ah? Porque ha sido un trabajo adicional para todos, ¿ah? Yo estoy trabajando más que antes. todos los profesores universitarios que conozco, y me incluyo, dicen lo mismo. Hay que preparar mucho más, hay que estar más alerta, en un estado de atención permanente con la pantalla. Es otro tipo de trabajo. Sí. Pero se extraña la clase, ¿no? Eso sí es verdad. Se extraña lo presencial. Sí, sí, sí. Pero bueno. Salgamos adelante de esta. Y bueno, vamos a hablar de democracia, por cierto. Vamos a hablar de política, porque nuestro invitado es doctor en ciencia política, sociología y filosofía. Y lo primero que tendría que preguntarle es, ¿cómo observa la conducta de la ciudadanía, o sea, del país, frente a esto? Han habido varias manifestaciones muy interesantes que nos presentan como lo que somos, ¿no? En medio de una crisis. ¿Cómo evalúa estos movimientos, por ejemplo, esta disciplina para cumplir, mientras que el gobierno culpabiliza los primeros 2 meses a la población, la visión punitiva de que tenemos que ser castigados sin salir, con horarios de toque de queda rígidos? O sea, hay como y al mismo tiempo un Congreso peleando por protagonismo con un ejecutivo para no dejar de estar en la foto, y un pueblo que pide mano dura, castigo. ¿Qué estamos viendo acá? Mira, como todo el mundo dice, este coronavirus ha servido para reflejar un poco, efectivamente, lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos. Y lo que ha reflejado un poco son esos mundos que tenemos en el Perú y en Lima, donde hay pues un pequeño sector formal y un gran sector informal, ¿no? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de 2 culturas diferentes, ¿no? Hay toda una cultura de la informalidad que penetra también al sector formal, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Tenemos todo un sector formal que también, digamos, tiene relaciones con este sector informal a todo nivel, porque convivimos todos, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí lo que ha sucedido es que teníamos una cultura de la informalidad. Entonces, cuando ha venido esto, la gente no está acostumbrada ni a respetar al Estado, ni las normas, ni siquiera, qué sé yo, subir por un ómnibus por la parte delantera y bajar por la parte de atrás, hacer una cola en el paradero. Entonces, si no tenemos un mínimo de orden a ese nivel, imagínate a otros niveles. O sea, en lo básico se ha perdido, porque eso lo teníamos antes, tú recordarás, antes de que Fujimori declare, digamos, libre todo el tema de los micros y combis, teníamos un orden público muy bueno. Yo me acuerdo que hacía cola para tomar el busing, subías por adelante, le pagabas al chofer que está con su gorrita, uniformado, bajabas por atrás, todos bajaban por atrás y todos subían por adelante. Había un orden, digamos, urbano, un orden, digamos, vial, terrestre, de tránsito, y eso se perdió. Entonces, yo creo que con Susana Villarán, dentro de las cosas buenas o rescatables que ha tenido, es que trató nuevamente de poner un orden, ¿no? Yo acuerdo, porque yo uso el transporte público, con Susana Villarán empezaron a ver de nuevo colas, se empezó a subir de nuevo por adelante, bajar por atrás, y Castañeda lo destruyó, ¿no? Realmente Castañeda ha sido muy nocivo a ese nivel, ¿no? Este intento, digamos, de reordenar el tránsito, el transporte en Lima, y supongo que en otras partes, por lo menos en Lima, a mí me dio mucha tristeza, porque era un esfuerzo que había que continuar, porque todo el mundo hace cosas buenas, malas, regulares. Entonces lo bueno hay que continuarlo. Y Castañeda no estuvo al nivel. Claro, ahora, sin embargo, la principal preocupación que tiene Lima es que los paraderos son el principal foco de contagio en este momento. Así que le recomiendo que no salga
porque en realidad, si bien el metropolitano y el metro sí tienen garantía de limpieza, el resto del transporte, el formal y el informal, ni se diga, está en una situación muy vulnerable, porque además, como dice, las personas hacen las colas, pero claro, para ir a trabajar tienes que hacer una cola de 3 horas. Sí, pues. O sea, te levantas a las 4 de la mañana. Claro, hace cola digamos, en el transporte formal. Claro. Pero el otro, que es la mayoría probablemente, o por lo menos el 50%, es un desmadre. Es un desmadre. Entonces ahora, digamos, el foco de contagio, que siguen siendo los mercados de cierta manera, claro, pero ahora el foco principal es el transporte. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y ahí nos hemos demorado mucho, por las razones que te digo en el caso del transporte. O sea, no ha habido, digamos, en los últimos años por parte de Castañeda un interés importante en este tema, y estamos pagando su error garrafal. Él es el culpable de esto. Ahora, en este caso, en la pandemia en la que estamos viviendo, claro, es un año electoral. El próximo año tenemos elecciones. El Congreso quiere aparecer en la foto. Los partidos que están representados en el Congreso quieren tener éxito, logros, triunfos. Y por las características de una pandemia, en realidad, el ejecutor es el Ejecutivo, no el Congreso. Claro. Y esto ha generado una tensión enorme. Hoy día probablemente se aprueben mociones de interpelación para 6 ministros. No porque no merezcan responder ciertas preguntas, sino porque en realidad lo que se busca desde el Congreso es dar la sensación de que se está haciendo algo, pero con un discurso muy populista, punitivo, pero exitoso. Exitoso. El Congreso tiene 40% de aprobación en este momento. ¿Cómo se explica este fenómeno, claro, tan oportunista y al mismo tiempo tan popular? Bueno, yo creo que era de esperar, ¿no?, que los actuales congresistas hagan eso, ¿no? O sea, ellos eran un Congreso corto de transición preelectoral. O sea, lo que hagan los partidos o dejen de hacer, digamos, en este periodo, iba a influenciar en el proceso electoral que se venía. O sea, eso estaba clarísimo. El problema es que tú puedes, digamos, hacerte notar frente a la opinión pública y hacer una campaña del Congreso de una buena manera. Y también lo puedes hacer de una mala manera. Claro. Entonces, que lo iban a hacer, lo iban a hacer. O sea, lo que esperábamos es que no lo hagan mal, pues. O sea, que hagan su campaña, que traten de salir en la foto, pero sin perjudicar, digamos, al gobierno y a todos los peruanos, ¿no? Así es. El problema es que, como también era de esperarse, los mejores cuadros de los partidos no son los que han entrado a este Congreso. Se han guardado un poquito, me parece, para el que viene. Entonces, claro, no podíamos esperar mucho tampoco, pero, digamos, el problema ha sido que nos ha agarrado la pandemia, porque si no nos hubiera agarrado la pandemia, no estaríamos conversando sobre este tema probablemente de esta manera, ¿no? O sea, no hubieran metido la pata en tantas cosas, porque todo esto que han hecho ha sido para tratar en medio de la pandemia de aparecer como que están apoyando a la gente, ¿no es cierto? Entonces han sido una serie de circunstancias, me parece, que han evidenciado el nivel del Congreso y de los asesores también. Porque si tú tienes buenos asesores, oye, te dicen, un ratito, o sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, digamos, estamos viendo, ¿no? Ahora, hay también una crítica al Ejecutivo por, yo decía temprano, el poco sentido de urgencia. Es decir, estamos discutiendo problemas de transporte en el día 110. Estamos discutiendo problemas de tratamiento, problemas de atención médica en el día 110. O sea, el Ejecutivo también tiene cosas que responder. Y en ese sentido, el juego político es que efectivamente el Congreso haga responsable, por lo menos en una interpelación al Ejecutivo, para que diga, oiga, ¿por qué no nos está contestando estas cosas? ¿Por qué no hay atención primaria en los hogares? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Por qué no llegan los medicamentos? ¿Por qué no hace control de contactos? Es decir, sí hay cosas que preguntar y que son legítimas. ¿Cómo manejarse, ¿no? En ese delgado equilibrio precario entre no parecer oportunista, pero al mismo tiempo cumplir una función? Claro. Mira,
el hecho real es que este gobierno, o si quieres tú Vizcarra, no tiene ni partido, es decir, no tiene un equipo permanente y estable, no tiene su partido, su grupo, digamos. Segundo, no tiene bancada. Nada. ¿No? Y tercero, hay una rotación en los cargos, en los ministerios, por cambio de ministros, que tú sabes que cambia un ministro, cambia viceministra, ¿no? Y la gente además que está asustada en tomar decisiones, y un Estado que ya sabemos que no funciona bien. O sea, cualquier presidente que llegue tiene el mismo problema. Tú puedes tomar decisiones buenísimas, pero a la hora de ejecutarlas, tienes una burocracia que te atora y si no te sabotea a veces también, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, es cierto de que no tienen capacidad de gestión en muchos aspectos, ¿no? Eso es algo evidente y se explica de cierta manera por lo que te estoy diciendo. O sea, entonces pedirle peras al olmo, como tú dices, pero hay que pedirlas también, claro. Pero sabiendo de que el olmo no te va a dar peras, ¿no? Pero hay que hacerlo. O sea, yo creo porque al criticar constructivamente, digamos, sin echar leña al fuego, estamos de cierta manera poniendo en la agenda ciertos temas que hay que resolver. Si bien Vizcarra probablemente no lo va a resolver, por lo menos empujarlo un poco también a que se pongan las pilas, ¿no es cierto? Y que resuelvan ciertas cosas que son urgentes, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la crítica constructiva sí hay una tarea política importante de ir fijando o prefigurando un poco la agenda que se viene, ¿no? ¿Cuáles son los temas que el Perú necesita resolver y que han aflorado de cierta manera ahora? ¿Cuáles van a ser los temas de campaña del próximo año? La salud, por supuesto, pero ¿qué más va a estar en la campaña fuerte? Por los grandes temas. Mira, yo creo que todavía la agenda no está clara, ¿no? O sea, me parece que el coronavirus nos ha transportado a otro mundo, claro. ¿No? Ha cambiado, la política desapareció, ¿no? Y entramos al mundo de la sobrevivencia, ¿no? Y de los instrumentos que hay que desarrollar para sobrevivir. Entonces, como que la política desapareció un poco, ¿no? Y claro, hace tiempo, por ejemplo, que no conversamos de política. O sea, el tema del coronavirus era el tema y cuántos muertos hay. Yo diría que hasta que el presidente decidió expropiar las clínicas, la política había desaparecido. Sí. Pero cuando salió a expropiar las clínicas y resulta que son solo 15 camas en Lima, la política regresó, él la trajo de regreso. El presidente decidió responder al Congreso con política y se metió en este enredo. Entonces la política ha regresado. Ese es el problema del presidente Vizcarra, que ya regresó. También como se han abierto en la fase 3, le tocó la política. Y ese es el problema ahorita, porque el presidente tiene que atender una emergencia de acción, de gestión, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar un Congreso que ha dicho, vamos a jugar a la política. ¡Ah! Encantados, ¿ah? ¿Tú amenazas con expropiación? Yo también. Entonces, sí. Ahora, hay otros temas que también han surgido, digamos, de una manera más clara, porque todos sabíamos también que existían esos problemas, que es el tema de la informalidad, ¿no? El tema de la informalidad es un tema estructural que los gobiernos como que no se atreven a enfrentarlo de una manera valiente, digamos, ¿no? Porque te de una cierta valentía, porque puede ser un poco impopular, o sea, poner orden a gente que además maneja... Digamos, creo que hay dos datos que ha revelado la pandemia, ¿no? La primera es que el 50% del país vive al día. O sea, lo que cobra hoy es lo que come hoy. Y que 1/3 de los hogares urbanos no tengan refrigeradora y que el 60% del país no tenga cuenta de banco, te dice mucho de que esa clase media, como escribía Alberto Vergara, no es tal, pues. ¿Qué clase media no tiene refrigerador y no tiene cuenta de banco? O sea, ese es el problema de la informalidad, que coloca dinero probablemente en la mano de la persona, pero no le da permanencia en el tiempo en esa clase media, ni le da los bienes mínimos que una clase media en cualquier parte del mundo tiene. Por eso tiene que ir a hacer la cola al banco para cobrar el bono, por eso tiene que ir todos los días al supermercado porque no tiene cómo almacenar. Eso es, pero ha salido ahí, en la cara de todos,
Claro, era una clase media que sabíamos que era precaria, ¿no? Muy precaria, y que soplabas y se caía. Y sopló el viento, ¿no? Entonces ahora vamos a tener ese problema también, ¿no? Porque va a haber un aumento de la pobreza, eso va a traer una serie de consecuencias sociales, obviamente, en un contexto, claro, de empobrecimiento, la política va adquiriendo otro tono, ¿no? Exacto. Va a adquirir otro tono, que tiene su lado positivo y negativo, como todo en la vida, ¿no? Lo positivo va a ser que vamos a tener que esforzarnos a hacer ciertas reformas, ¿no? Y tratar de avanzar más en cerrar esa brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Claro, pero el ¿no? problema es que las opciones democráticas no suelen ser muy atractivas en estos contextos. Cuando la gente se ve urgida a regresar a la pobreza, a vivir una vida de sobrevivencia, quiere soluciones tipo Bolsonaro, ¿no es cierto? O dictaduras de izquierda también, por supuesto, o sea, como Ortega o como Maduro o como AMLO en México, o quiere un Trump o quiere un Bolsonaro. Manos fuertes, duras, ¿no es cierto? En cualquiera de las dos direcciones. Y ese es el problema que estamos, creo yo, enfrentando el próximo año, opciones totalitarias. Porque necesitas un refugio, necesitas alguien que te cuide, un padre. Y orden, un padre que ponga orden, además. Claro, un padre en este desmadre que hay, ¿no? Claro, eso, o sea, no es un país, recordamos, de ciudadanos, es un país de clientes y también de, en muchos casos, indigentes, personas que se acercan al Estado pidiendo un favor, no un derecho. Entonces, estas personas tienen que votar el próximo año en este contexto. ¿Es peligroso para la democracia peruana? Mira, estamos en un contexto muy complicado, es verdad, es muy complicado, lo cual exige mucha responsabilidad de los políticos que dan la imagen de ser personas responsables, ¿no? Y entre esas personas que dan la imagen de ser personas responsables y que probablemente lo sean, pero eso lo vamos a ver en la cancha, ¿no? Tenemos pues a personas centradas, digamos, como puede ser pues Del Solar, como puede ser Guzmán, como puede ser Nieto, o como puede ser el alcalde de La Victoria, Forsyth, por ejemplo, ¿no? Personas que no son extremistas, ni de izquierda ni de derecha, están en un espacio centro más o menos, parecido o muy parecido, y que una situación de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia, por peligros de tipo económico, social y políticos, como tú mencionas. Entonces, en una situación de emergencia tú tienes que comportarte a la altura de las circunstancias. Y si no te comportas a la altura de las circunstancias, eres un político más de los cuales hemos tenido en las últimas décadas que nos han llevado a una situación realmente indeseable en muchos aspectos. Claro, pero ¿no? esos políticos que nos han llevado a situaciones indeseables han sido muy exitosos electoralmente. Ese es otro tema, Claro. ese es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando lo que necesitamos en esta coyuntura de emergencia. Pero tú me dices, mira, este es el panorama, el peligro autoritario, de acuerdo, pero frente a eso, ¿qué? Entonces yo te estoy diciendo, oye, lo que debería ser, ¿no? Es que estos personajes de la política que tienen, digamos, un cierto capital político importante, no son sinvergüenzas, no son rateros, es gente, yo creo, honorable, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen que madurar políticamente, como lo hizo Chile, por ejemplo, con este Frente de Concertación Nacional, donde entraron grupos de centro-izquierda, formar un gran bloque, digamos, de recuperación, para recuperar la democracia, ¿no? Y tuvieron que turnarse en el poder, decir, bueno, vamos a turnarnos, pues, porque hay varios que quieren ser presidentes, hay buenos líderes, habrán pues 10 líderes, los 10 quieren ser presidentes, pero los 10 no pueden ser ahorita. Claro, entonces vamos... Claro, pero el problema para eso es que se requiere cierta madurez. A la derecha cada uno tiene su proyecto propio. Y a la izquierda, cada vez que se juntan dos se parten. O sea, no hay forma de que eso no se tire. Ojo que tanto la derecha como la izquierda está partida. Porque siempre se habla de la izquierda porque, claro, se pusieron el nombre de Izquierda Unida y como se desunieron, claro. Pero la derecha también está desunida.
Cada uno tiene su propio proyecto. Así es. Pero a la izquierda es más subdivisiones aún. Entonces, yo sé que Antauro Humala no puede postular porque está impedido legalmente, pero la pesadilla, digamos, es una segunda vuelta Urresti contra Antauro. No, pero claro, no. Un totalitarismo. O sea, un totalitarismo. Es difícil. Mira, Rosa María, como tú sabes muy bien, en la política las cosas suceden por lo que haces o dejas de hacer, ¿no? Entonces, si estos personajes, estos líderes políticos de centro, que en este momento tienen una gran responsabilidad y son incapaces de juntarse para armar un frente de salvación nacional, de emergencia nacional, del nombre que tú quieras, están realmente actuando como políticos tradicionales y caudillistas de partido propio, y estamos cansados y cuyos resultados, en términos reales para el país, han sido malos. Puede ser que ganen elecciones, que sean exitosos como tú dices, es verdad, pero también es verdad lo otro. Y lo que necesitamos es mejorar, no ganar elecciones. Ganar elecciones no es muy difícil en este país. No es muy difícil. Lo que es difícil es gobernar bien. Eso es lo difícil, ¿no es cierto? Y necesitamos un buen gobierno, y un buen gobierno en una situación de emergencia consiste justamente en juntar fuerzas, y más aún de personas que coinciden en sus ideas. En Uruguay, el Frente Amplio. En Chile, Concertación Nacional. Claro, tú dirás, son países un poco más desarrollados, en términos políticos también, más responsables. Eso es lo que necesitamos hacer. Ojalá que este coronavirus nos haga madurar en ese sentido, porque en esta situación necesitamos algo así para poder salir de este hoyo en el cual estamos. Pero claro, pero regresemos al tema del proyecto político propio. Por ejemplo, el caso de Urresti. Podemos en realidad es un proyecto unipersonal del señor Luna, donde hay esta imbricación entre universidad, en este caso no licenciada, y partido político. Lo mismo pasa con Alianza para el Progreso, o sea, la Universidad César Vallejo, señor Acuña y el partido tienen una unidad. Y así podemos ir en este nuevo formato de universidad-partido, yendo por los distintos fenómenos que tiene la política peruana. Pero parece poco probable que esos candidatos cedan su posición. O sea, Urresti, si no va con Podemos, va con el que fuera, porque ese quiere ser presidente. Sí, no. Claro. Si no postula la presidencia, ha tenido 500.000 votos en las elecciones parlamentarias y tiene que evitar un juicio por asesinato. Entonces, la mejor forma de evitar un juicio por asesinato es ser presidente del Perú. Entonces, digamos que tiene bastante... Tiene otro juicio por violación también, creo que tiene. Entonces, ¿no? Acuña tiene también todo el... Podría poner a otro, pero y lo ha hecho en el pasado, ¿no es cierto? Pero me parece que tiene bastante interés. Acuña también tiene sus juicios. Por supuesto, pero por eso digo, o sea, claro, hay la necesidad, pero tiene la inscripción, ¿no es cierto? Y yo creo que Julio Guzmán quiere ser presidente, por más problemas que tenga su candidatura. Pero también lo quiere ser del Solar y también lo quiere ser Jorge Nieto. Pero ellos no tienen partido. Bueno, pero de ahí creo que ¿cuántos vientres de alquiler tenemos? Por eso, a lo que voy es, para que esos partidos vientres de alquiler cedan su posición, el candidato que lleven les tiene que dar la posibilidad de ganar. Les tiene que dar un cupo, les tiene que dar algún beneficio, ¿no? Y esas negociaciones en el Perú siempre se entrampan, ¿eh? Y tienen 1000 problemas, porque son, como pasa todo en el Perú, son muy precarias, o sea, fíjese usted, no sé, lo primero que hacen los congresistas cuando llegan a un congreso es renunciar al partido que los lleva. No ha pasado tanto en porque es muy corto, solo el caso de Arlet Contreras, pero ya se estaba dividiendo UPP, los de Antauro se iban con él y Vega Antonio con los suyos, como hizo con el otro hermano Humala en el año 2006. Entonces, hay una necesidad del proyecto propio. La política en el Perú, como muchas otras cosas, no logra armar un grupo significativo, o sea, no logra armar grupos. O sea, yo siempre digo, el capitalismo es asociativo, porque necesitas asociar capitales para poder hacer una gran industria. En el Perú no.
Y el socialismo también, es asociativo, pero por ningún lado, ni por uno ni por el otro. Pero digamos, ya, si tú quieres ir desde la derecha, acá nos gustan los proyectos individuales. Caudillo, pueblo, nada por más. La izquierda peor, porque está más dividida, como tú dices. O sea, hay más caudillismo. Y ese es un problema ya, digamos, de cultura política que viene desde inicios de la República, ¿no? O sea, los civiles, al no estar organizados, han permitido a los gobiernos militares. O sea, el militarismo existe porque los civiles no se unieron. Y cuando se unieron en el partido civil, pues llegaron al poder y gobernaron. Y después, cuando se volvieron a unir el Partido Demócrata con el Partido Civil, tuvimos 24 años de la República Aristocrática de estabilidad. Apenas se debilitaron los partidos, nuevamente volvimos a los gobiernos militares. Y ahí se cumple la hipótesis de Gaetano Mosca, que dice que la organización es poder. Si los civiles no están organizados, no tienen poder. ¿Y cuáles son las organizaciones fuertes que hay en el país? Fuerzas Armadas, Iglesia. Iglesia. Y las mafias, digamos. Y la corrupción. Pero, digamos, en el caso de los militares, lo que está pasando en América Latina, no es que tengamos gobiernos militares, eso murió ya en los 80s, pero lo que tenemos son militares gobernando. Así es. Chávez. Ahora, no tenemos militares gobernando porque a Jimmy Carter se le ocurrió decir que los derechos humanos y que la democracia, y el que no cumple, le cierro el caño del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Claro. Y eso es lo que ha impedido que no hayan gobiernos militares. Pero como tú dices, en el Perú, Fujimori, ¿con quién gobernó? Montesinos, del ejército. Hermosa Ríos, del ejército. 2 contra 1, digamos. Digamos, ese es un antecedente, pero luego tenemos a Chávez. Mira, yo estoy, pero en Perú, hablando de Perú, después de Fujimori tienes a Ollanta. ¿De dónde es Ollanta? Es militar, presidente, ¿no? Directamente en el poder. Y ahora está Urresti. ¿Qué cosa es Urresti? Ejército. Entonces, como ya las Fuerzas Armadas institucionalmente, o el ejército, no pueden dar un golpe de Estado porque se les cierran todos los caños. Pero seguimos teniendo pues esa cultura que tú mencionas, esa cultura autoritaria, o sea, todavía no la hemos desterrado, ¿no? Y es un proceso desgraciadamente lento, ¿no? Claro, el autoritarismo suele ser para el ciudadano muy efectivo. Claro. Si yo quiero que se acabe la delincuencia, las soluciones más simples son pena de muerte, que es lo que normalmente te ofrecen, este tipo de opciones, ¿no? Si yo quiero que, no sé, me suban el sueldo, digo, bueno, que le quiten a alguien para darme a mí. Entonces, esas soluciones sencillas y simples suelen ser muy populares. Y el problema es que entramos en un tiempo de profunda crisis económica, sanitaria y moral, porque en realidad las personas están muy desmoralizadas. No se ve una salida. Una campaña política democrática presenta al país un futuro. Acá no estamos viendo un futuro. O sea, ¿cuál es el futuro brillante que se presenta delante de nosotros? No sabemos. Bueno, no hay, el sentimiento de incertidumbre es lo que nos carcome. La incertidumbre de absolutamente todo en este momento. Mira, yo no soy tan pesimista, tampoco tan optimista, te voy a decir, ¿no? Pero yo sí creo que el Perú, como todos los países del mundo, y como todos los seres humanos, queremos sobrevivir y vivir bien. Entonces ahí nomás ya tienes un impulso vital, individual, que tenemos todos. Y el Perú ha tenido peores desgracias que esta, me parece, más dolorosas. Solamente el terrorismo trajo 70.000 muertos. ¿Cuántos muertos tenemos ahora? Casi 35.000. Bueno. Hay toda una discusión, ¿no? Entre los 10.000 oficiales y 25.000 casi hoy día extraoficiales. Bueno, hace muy poco tuvimos 70.000, ¿no? Claro, pero el asunto es que el terrorismo fueron 70.000 en 20 años. Estos son, lamentablemente, 35.000 en 100 días. Claro, pero son fenómenos diferentes, ¿no es cierto? No, son fenómenos diferentes y, digamos, el atenuante, si quieres tú, de esta crisis
es que no es que le ha sucedido al Perú porque somos pésimos en todo. No, le ha sucedido a todo el mundo. Es un problema mundial. Entonces, no es porque estamos peor que todo el resto, no. No, tampoco, ¿no? O sea, esto le ha pasado a todo el mundo está hasta el perno. Mira Chile cómo está, mira Argentina cómo está, Brasil cómo está, Ecuador, bueno, se ha podido levantar en buena hora, pero el resto, oye, Colombia está también muy mal, te voy a decir, Colombia está muy mal, está pasando casi lo que pasa acá, está pasando en casi todos lados, de América del Sur, por lo menos. Entonces... Pero sin haber destruido su economía. Bueno, claro, pero... Sí. Ellos sí somos campeones, pero tampoco, pero ojo que tampoco tenían el colchón financiero que teníamos nosotros, Con mayor razón de hacerlo tan mal, pues si teníamos todo ese colchón, no debimos haber destrozado. Bueno, pero por lo menos nos ha amortiguado pues un poco el golpe, pues Rosa María. No, nos va a amortiguar a la larga, eso es lo bueno. O sea, vamos a salir más rápido, eso es lo bueno. Pero no salimos antes de año y medio, con todos los que he conversado, me lo dicen, para el segundo semestre, fines del segundo semestre del próximo año, vamos a regresar a febrero del 2019. ¿Pero qué cosa es un año y medio? Bueno, un año y medio pasa volando, ¿no? Esto se dice fácil cuando uno tiene cierta madurez. Para los jóvenes... No, y cuando no tenemos la necesidad del día a día también, ¿no? Exactamente. Claro. Pero para los una posición privilegiada. Para una persona, un joven de 18 años, un año y medio es pues cadena perpetua, ¿no? Entonces depende de la edad que uno tiene, claro, a la edad que nosotros dos tenemos, un año y medio nos parece un tiempo razonable para hacer cualquier cosa, ¿no? Que no vivimos al día. Pero no vivimos al día. No vivimos. No, yo sé que la vamos a pasar mal un año y medio, pero tampoco la vamos a pasar pues 100 años, ¿no? O sea, es un año y medio, pero que sirva para algo ese año y medio, ¿no? O sea, que todo esto sirva, yo creo que está sirviendo para reflexionar y ojalá para madurar políticamente, porque estamos con un escenario pues complicado, donde tenemos que hacer, digamos, y corregir cosas estructurales, ¿no? El tema de la descentralización, por ejemplo. Claro. O sea, esto ha demostrado también la incapacidad de la mayoría de los gobiernos regionales y locales. O sea, los alcaldes con plata en las manos, las regiones con plata en las manos no han sido capaces de gestionar. Entonces eso nos lleva nuevamente al tema que estamos frente a élites políticas regionales y locales que no tienen la capacidad para gestionar bien sus gobiernos. Ahora, ¿cómo resuelves eso? Claro, yo le pongo un ejemplo que nosotros hemos seguido mucho en la radio, una radio pastoral. O sea, Iquitos no tenía provisión de oxígeno. En la desesperación ha sido la Iglesia Católica la que organiza la colecta y en una semana pone la planta de oxígeno. O sea, ¿por qué no lo hizo el gobierno regional? Ahora, otra cosa ya que tocas el tema del oxígeno que a mí me ha impresionado mucho. Yo he escuchado a los técnicos, porque yo no soy metalúrgico, pero a todos los técnicos que he escuchado, incluso al doctor Huertas, le preguntaron, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial? Ninguna. Simplemente el proceso de embalaje, de envase, qué sé yo. Claro. Oye, tenemos oxígeno por todos lados. Los técnicos dicen que solamente la Oroya le puede dar oxígeno a todo el Perú. Y además tenemos oxígeno en Cajamarca, tenemos oxígeno en Chiclayo, tenemos oxígeno en Trujillo, en Cusco tiran el oxígeno al aire, una empresa de Cachimayo, no sé, me han dicho que botan el oxígeno al aire. Bueno, para que tengan una idea, la planta que se trae a Iquitos, una de las plantas que se dona a Iquitos, viene de la minera Buenaventura. Claro. Porque todas las mineras tienen planta de oxígeno. Así es. Y no se ha podido coordinar. Algo más que tampoco no se dice mucho. Todos los hospitales del Perú están diseñados con planta de oxígeno y todas las clínicas tienen planta propia, porque el oxígeno se toma el aire, no necesitas mucha materia prima. Así es. Se toma el aire y se comprime y buscas el nivel de oxígeno que necesitas del aire. Pero claro, si la planta del hospital público no la reparan hace 5 años, porque hay que hacer una licitación con 8 papeles, todo el mundo se muere de miedo. Si los ductos... No, y los negociados, porque si está malograda tienes que comprar lado de fuera, y ahí viene el business, ahí viene el negocio, la coima, ¿no? Pero eso para mí ha sido, por ejemplo,
realmente grave en términos de capacidad de gestión, porque ahí no sé, ha debido ser el ministro de Energía y Minas o qué sé yo, que junte a las mineras, digan, oye, aquí tenemos 50 plantas de oxígeno, solamente una le puede dar a todo el Perú, organicémonos. Claro. Organicémonos. Un periodo. Es que hay un problema que ha sido muy crítico en esta pandemia. El Estado, o sea, el gobierno de Vizcarra no quiere recibir nada del sector privado. Nada. ¿Por qué? Vayas, o sea, temas ideológicos, la idea de que los van a acusar de corrupción, la idea de que la empresa privada es por sí misma corrupta. Entonces, si le aceptas cualquier cosa, un ventilador, entonces es a cambio de algo. ¿Qué te van a sacar? Bueno, ese es un error grave, ¿no? Porque grave. Es un error grave porque el asunto no es no hacerlo, sino hacerlo bien, hacerlo transparente. Si tú haces transparente, sales en televisión y dices, bueno, miren, los accionistas de La Oroya hemos negociado para darle oxígeno a todo el Perú y las condiciones son estas. Punto. Además, según varios expertos, en este momento, es todo lo que se necesita. O sea, si hubiera muerto mucho menos gente en el Perú, si hubieran recibido una provisión de oxígeno a tiempo. Es todo lo que se necesita. No, eso es grave. Por eso estamos conversando sobre este tema, porque realmente el manejo ahí ha sido deplorable. Claro. Deplorable. Todo lo que tienes que hacer es darle oxígeno a una persona que se siente mal en la primera etapa de la enfermedad. Y con eso le mantienes su saturación en 90, 94 y lo aguantas hasta que la enfermedad pasa. Ahora, ojo, que este tema sigue vigente, ¿ah? Por supuesto. Todavía hay que hacer esto. Ahora, la pregunta también, poniéndonos al otro lado del mostrador, es del sector privado. Si el sector privado sabe que está botando oxígeno al aire, que su planta de Cachimayo, qué sé yo, no me acuerdo el nombre, Cusco, que me contó una amiga. Cusco no tiene el problema porque en Cusco casi no hay casos. Ese es el problema. Pero en el norte hay un montón de plantas de oxígeno del sector privado y también los privados podrían tener una iniciativa, es decir, miren, yo voy a adaptar mis plantas para darle... Y no lo han hecho. No lo han hecho. En Iquitos lo han hecho. En Chincha lo han hecho. Hay varias en el Perú. Pero claro, no salen a decirlo, porque si salen a decirlo, el Estado no se las recibe. Entonces lo tienen que hacer como los cristianos, sin tocar la trompeta y en absoluto silencio. Bueno, si lo están haciendo es en muy poca medida, porque lo que vemos de la demanda insatisfecha es enorme. El problema es Lima. El problema más grave es Lima, Talara, pero sobre todo Lima. Bueno, Iquitos en su momento, por ahí la Iglesia Católica. Pero ahora en Moyobamba, en varios sitios también se están muriendo por falta de oxígeno. Foto, Juanjuy, sí. Que no son y va a seguir, y va a seguir. Entonces el problema no es comprar fuera. Si tenemos adentro, ¿por qué vamos a comprar de afuera? Esa es una tontería completa. Y es un gasto de nuestra plata. No, y parece raro, ¿ah? Ya llega a parecer raro de nuevo. Porque hay algo también que se ha manifestado en esta pandemia que es terrible, pero hay que decirlo, que es la corrupción. O sea, ha salido un ministro del Interior en medio de un escándalo por comprar mascarillas a sobreprecio, alcohol a sobreprecio, de mala calidad. Hay más de 1000 policías fallecidos. No, perdón, no son fallecidos, no, es menos, son como 250 fallecidos, más de 1000 contagiados. O sea, la cantidad de policías contagiados versus militares contagiados, la diferencia es notable. Bueno, el tema de la policía, ya que lo tocas, es otra de las reformas pendientes, ¿no? Yo recuerdo, hará unos 20 años, el tema de discusión entre la gente preocupada por el país era, ¿qué hacemos con la policía? O la cerramos toda, porque es tal el nivel de corrupción, que una opción es sacar a todos, o casi todos, y cambiar todo. Y la otra es ir a través de reformas muy parciales, pero muy fuertes. Y no se ha hecho ninguna de las dos. O sea, Basombrío es verdad que ha sacado un montón de gente, ¿no? Pero lo sacaron a él. Pero ¿cómo digamos, ¿cómo será la institución de corrupta que se roban entre ellos con riesgo de vida? O sea, ya es la locura, ya, digamos, podemos organizarnos en banda y robarle al país, pero robarle el alcohol a mi compañero, robarle la mascarilla a mi compañero, ya tengo que ser pues lo más vil que hay.
Y ese es el problema. Bueno, en un país donde no hay sanción ejemplar, hay impunidad como parte de nuestra cultura política en los últimos 30 años, donde hemos tenido pues 10 años de gobierno de Alan García, 10 años de fujimorismo, de total impunidad desde el poder, donde has colocado en cargos importantes a sinvergüenzas que son los que están haciendo las cosas que tú dices ahora, porque en 20 años, ¿cuántos generales nombras? ¿Cuántos coroneles? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos fiscales? Nombras un montón, y toda esa gente hay que sacarla, ¿no? Estamos en una etapa por eso el Frente Anticorrupción ha tenido tanto éxito, porque la gente sabe todo esto que estamos conversando y está harta. Entonces esta generación que ahora empieza a entrar a la cancha política tiene como una de sus tareas fundamentales limpiar el estado de todos estos corruptos que hay, y estamos empezando a hacerlo, ¿no? Ya se ha empezado a hacer, ya tenemos fiscales que empiezan a dar la talla, jueces que empiezan a dar la talla, periodismo que empieza a dar la talla, políticos que se lo empiezan a jugar, o sea, los jóvenes que salen a las calles, o sea, hay un movimiento, que es lo que sostiene a Vizcarra finalmente, o sea, lo que lo ha sostenido, y eso se ha reflejado nítidamente con el triunfo del referéndum, claro, con más del 90%, o sea, lo que estoy diciendo no es una idea, claro, ¿no? O sea, ¿cuándo has visto tú en el Perú que un referéndum se gane por más del 90% limpiamente? Claro. Limpiamente. Nunca yo había visto, nunca. Y después cierra el Congreso con casi 90% de aprobación. Es decir, todas las clases sociales, Rosa María. Cuando hablas más del 90%, estás hablando de todas las clases sociales que están hartas. Así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, doctor Fernández, porque hoy día terminamos temprano el programa y misa, y la necesitamos, ¿no? Porque como están las cosas, una rezadita no nos hace mal. Así que, Abel, no sé si ya tenemos que ir cortando, 9:06. Sí, tenemos que ir terminando, Rosa María. Solamente preguntan, ¿qué opinas? ¿Van a aceptar todas las mociones de interpelación el día de hoy en el Congreso de la República, o crees que den marcha para atrás? No, creo que van con todo. Necesitan 44 votos y los tienen. 44 votos los tienen. O sea, no hay forma que no los tengan. Solamente entre la izquierda, UPP, Podemos, yo creo que estarían ahí más o menos cerca, y unos cuantos más podrían hacer la diferencia. Así que no, y bueno, y Fuerza Popular que lo va a hacer de todas maneras, así que entre esos cuatro tienen los 44 votos, y yo creo que van con las 6 mociones de interpelación. La próxima semana tenemos circo, no habrá pan, pero hay circo, entonces bueno, está bien, hay entretenimiento. No hay pan ni oxígeno, no hay pan ni oxígeno. No hay pan ni oxígeno, pero hay circo. Muy bien, a ver, buen fin de semana para todos. De igual manera, muy buen fin de semana. Agradecemos al doctor Carlos Fernández, gracias Rosa María, y nos vamos hasta la Basílica del Rosario. ¿Verdad? ¿Ya los museos van a abrir? Escuché por ahí, ¿leíste algo, Rosa María? ¿Los museos? No sé nada, porque después entusiasmamos al padre Luis Enrique que va a empezar la misa, y no quiero que empiece entusiasmado. Así que no, todavía no, pero queremos que el ministro de Cultura nos tire pues un salvavidas para que dejen abrir la puerta del museo. No, además no va a entrar mucha gente, de verdad. O sea, los museos va poca gente normalmente, imagínense en pandemia. Es la oportunidad de conocer un museo solo, que es una linda experiencia, pero nos tienen que dar permiso para abrir la puerta. Para todas las puertas hay permiso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana, Abel, con el público también. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Lindo fin de semana, chao, nos vemos. Hasta el día lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Amigos de la radio, los invitamos a